Comenzamos. Bueno, esta clase es una muy pequeña introducción al tema que sigue, que se trata de la selección de la bomba. Antes de entrar, digamos, en lo que es el proceso de selección de la bomba y cuáles son los parámetros que vamos a tener en consideración nosotros, vamos a definir primero de qué hablamos cuando hablamos de la selección de la bomba. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros cuando hablemos de la selección de la bomba vamos a hablar de dos parámetros que son, por un lado, el caudal y por otro lado, la altura de elevación de la bomba. ¿Sí? Donde el caudal va a venir dado por las condiciones del problema, es decir, que va a ser un dato, generalmente es un dato del diseño de la instalación o una necesidad propiamente dicha del proceso en el cual nosotros del proceso del cual vamos a analizar. Y por otro lado, la altura de elevación, ¿de dónde va a salir? Bueno, la altura de elevación va a provenir del cálculo que nosotros hagamos y que tiene que ver, como ya lo habíamos dicho oportunamente, con la cantidad de energía, ¿sí? En este caso es en términos específicos, que la bomba tiene que incorporar al sistema. ¿Sí? Es decir, que es la cantidad de energía que nosotros tenemos que incorporar al sistema. ¿Cómo quizás podemos vislumbrar un poquitito mejor esto que ya les estoy diciendo? Bueno, fíjense, si nosotros recurrimos a algunos conocimientos que ya tenemos, nosotros ya hemos visto la curva característica de la instalación, la curva resistente, ¿sí? Recordemos nosotros que la altura de elevación de la bomba la habíamos definido como P segunda menos P' sobre gamma más H0 más las pérdidas de carga de la instalación. Y esto que, por si no se acuerdan, que era, bueno, esto tenía que ver con la instalación, acá tenemos representado una instalación típica, donde la diferencia de presiones P segunda menos P' es la diferencia de presiones que tenemos entre, en este caso particular de la instalación típica, el recipiente o el lugar a donde voy, es decir, la presión que yo tendría acá arriba, y P' es la presión que yo tendría acá abajo si yo tuviese un tanque o si esto tuviese una presurización. La altura H0 tiene que ver con la diferencia de nivel o la altura geométrica que existe entre el lugar desde el cual yo estoy elevando el fluido y hasta el lugar al cual yo lo tengo que elevar. Mientras que las pérdidas de carga en este caso representan a las pérdidas de carga total, es decir, son las pérdidas de carga que se dan en la aspiración del sistema y en la impulsión del sistema. Entonces nosotros ya hemos visto que el sistema lo vamos a tener separado, es decir, por un lado vamos a tener lo que denominamos la aspiración del sistema, ¿sí? Por otro lado vamos a tener lo que denominamos la impulsión, lo voy a poner así porque con el resaltador se borra mucho, la impulsión. Y ya tenemos partes que nosotros ya las hemos identificado, ¿sí? ¿Y cómo construimos la curva característica o curva resistente de la instalación? Bueno, recordemos que esta curva iba a tener una componente estática que nosotros le llamábamos A, ¿sí? Que es un número, y una componente dinámica que iba a ser función del caudal que le llamábamos B por Q al cuadrado, ¿sí? Representábamos la pérdida de carga en función del caudal y obteníamos una expresión, vamos a ponerla con color verde, ¿sí? Que tenía una forma así, ¿sí? Era una expresión, es una expresión cuadrática, ¿sí? Que cambia la razón de cambio o la relación que existe entre H y Q es cuadrática. Entonces, por un lado vamos a tener la ordenada al origen, ¿sí? Que iba a estar dada por la componente estática que le llamamos A, y después toda lo que es la parte de la componente dinámica, que es todo esto que está acá abajo, ¿sí? Que tiene que ver con este término que está acá. Bien, esto por ahora no lo vamos a necesitar. Ahora nosotros ya estuvimos viendo, yo en la presentación anterior teórica les mostré o les conté qué era el punto de funcionamiento y de dónde salía el punto de funcionamiento. Ya estuvimos viendo que existe algo que, así como tenemos la curva del sistema, la curva de la instalación, también tenemos la curva de la bomba.
¿sí? ¿Y dónde viene, o sea, cómo podemos analizar eso? O de dónde podemos empezar a introducir la curva de la bomba en el problema? Bueno, vamos a entrar al problema en sí. Entonces, imaginémonos nosotros que nuestro problema es esta instalación, ¿sí? Que es una instalación típica, que tiene casi todos los componentes de los cuales nosotros nos valemos para decir que una instalación es típica. ¿Qué tiene? Tiene una cañería de aspiración, tiene una cañería de impulsión, tiene un recipiente del cual yo estoy tomando el fluido, tiene un recipiente al cual yo estoy elevando el fluido. Y vamos a suponer que, no sé, pongámosle que este es un depósito A, si quieren, y este es un tanque elevado B. Nuestro propósito es circular desde A hasta B un determinado caudal Q, ¿sí? Ese caudal Q, como les dije anteriormente, es una condición del problema, ¿sí? Tiene que ver con el diseño. Nosotros necesitamos desplazar una determinada cantidad de volumen que ya está predefinida en el tiempo y eso nos va a decir qué caudal tenemos que circular por la instalación. Ahora, ese caudal que va a circular por la instalación, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, va a ingresar a la cañería, ¿sí? Vamos a poner, va a ingresar acá abajo por la valvulita de pie, ¿sí? Vamos a suponer que es agua esto, así lo hacemos sencillo. Va a ingresar por aquí debajo, va a pasar por toda la cañería de aspiración, ¿sí? Va a ir a la cañería de impulsión, todo el recorrido, y va a llegar hacia el tanque B. Es decir, que el caudal que circula por la instalación es siempre el mismo, tanto por la aspiración como por la impulsión va a circular exactamente la misma cantidad de volumen en el tiempo. ¿Sí? Si las cañerías tienen diferentes diámetros, obviamente que lo harán a diferentes velocidades. Pero ¿qué pasa? Yo para que eso ocurra, es decir, para que yo pueda circular un caudal de AB, es decir, que yo estoy moviendo, recuerden ustedes que cuando definimos caudal hablamos del gasto másico, estoy moviendo una masa, una cantidad de fluido en el tiempo, ¿sí? Y eso implica que nosotros tenemos que incorporar energía. ¿Dónde vamos a incorporar la energía a este sistema? Bueno, nosotros vamos acá, en esta partecita que está acá, nosotros podríamos decir, bueno, el fluido va a circular así, ¿no? Va a circular desde la cañería de aspiración hasta la cañería de impulsión. Pero acá tendremos que meter algo nosotros, ¿m? Con el propósito de aportar esa cantidad de energía que yo necesito para mover esa masa. ¿Sí? Esa energía nosotros la vamos a representar o la vamos a conceptualizar a través de lo que definimos como altura de elevación. ¿Sí? Y acá vamos a tener que meter algo que incorpore energía al sistema. O sea, tiene que haber algo que genere, digamos, esa magia, en el balance de energía, digamos, algo que meta esa energía dentro de la instalación para que esa masa de fluido pueda ser circulada, pueda ser movida. Bueno, obviamente como estamos dentro de la mecánica de los fluidos y estamos hablando de algo que tiene que ver con un producto que está dentro de la hidráulica, digamos, como es el agua, ¿sí? Entonces, ya sea el agua o sea cualquier fluido en estado líquido, lo que vamos a tener que poner nosotros ahí para generar ese ingreso de energía es una máquina hidráulica. Así vamos a poner acá una máquina, en este caso hidráulica. Una máquina hidráulica. Ahora, ¿qué máquina hidráulica vamos a poner ahí? ¿Mm? Porque nosotros tenemos dentro de lo que son las máquinas hidráulicas, tenemos un abanico enorme como para decir, bueno, voy a poner tal o cual cosa. En principio vamos a hablar nosotros digamos, para esta finalidad de la incorporación de energía, de unas máquinas hidráulicas que se llaman bombas. Es decir, que ya estamos diciendo que una bomba nosotros la vamos a utilizar desde el punto de vista hidráulico con la finalidad de incorporar una cantidad de energía a este sistema de tal manera de que nosotros podamos circular un determinado caudal.
¿sí? Dentro de lo que son estas bombas, nosotros nos vamos a encontrar con un enorme universo. Yo les voy a compartir dentro del contenido de esta clase otros pequeños videos que he seleccionado, en los cuales vamos a ver, o van a poder ver ustedes de qué hablamos, más que nada cuando hablamos de bombas, los tipos que hay y demás. Pero yo lo que quiero que quede claro en esta introducción es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de bombas, en principio hablamos de máquinas, ¿sí? Que pueden tener, o sea, en una clasificación muy básica, que pueden ser máquinas de desplazamiento positivo, ¿sí? O que pueden ser máquinas que se pueden clasificar como dinámicas, ¿sí? Hay diferentes tipos de clasificaciones de las bombas, pero yo les voy a presentar esta clasificación porque me parece que es bastante clara. Dentro de lo que son las máquinas de desplazamiento positivo, hay máquinas reciprocantes y máquinas rotatorias. Estas máquinas tienen determinadas características en cuanto a la forma en la cual incorporan la energía al fluido. Generalmente suelen ser máquinas que incorporan energía en forma pulsante. Imagínense, digamos, un desplazamiento positivo. Puede ser un pistón que se está moviendo dentro de una camisa, así donde tengamos una válvula de aspiración o de ingreso del fluido y una válvula de escape o salida del fluido. Es decir, que es una máquina que incorpora energía en forma alternativa, es decir, que va dando como pulsos. Nosotros obviamente no sé si alguna vez alguno ha visto un bombeador de agua, por ejemplo, se me ocurre en este momento. El bombeador de agua es una máquina de desplazamiento positivo, porque ustedes no sé si observaron, o la bomba de agua, esa que tenía la manija, ¿no? Alguno que por ahí que sea de alguna zona rural, el agua sale pulsante, es decir, que no sale el flujo no es permanente, es decir, que no sale una cantidad continua de flujo. Mientras que en las máquinas dinámicas sí va a pasar eso, ¿sí? Y dentro de las máquinas dinámicas nos vamos a encontrar que podemos separar de alguna manera, en una muy preliminar clasificación, en máquinas centrífugas, ¿sí? Máquinas periféricas, ¿sí? Y otros tipos de máquinas que tienen características especiales. Vamos a poner otras. ¿Sí? Dentro de otras podemos englobar un montón de otras máquinas. Pero ¿qué pasa con todo esto que yo les estoy tratando de mostrar acá? Yo lo que les quiero mostrar es que nosotros dentro de lo que son las máquinas hidráulicas, en principio, ¿sí? Solamente vamos a ver, vamos a dejar así, solamente vamos a ver lo que son bombas, en principio. Después van a ver el año que viene, en quinto, en máquinas alternativas y turbomáquinas, las turbomáquinas. Y dentro de lo que son las bombas vamos a ver solamente las máquinas dinámicas, y dentro de lo que son las máquinas dinámicas solamente vamos a ver las centrífugas. Es decir, que nosotros, entonces, para resolver este problema de incorporar una cantidad de energía para generar la circulación de ese caudal que nosotros tenemos en este problema, vamos a incorporar pura y exclusivamente una bomba centrífuga. Y de aquí en adelante, siempre que hablemos de la bomba o de bombas, nosotros vamos a hablar exclusivamente de bombas centrífugas, ¿sí? Y ustedes miran, ¿por qué no hablamos de otra bomba? Bueno, hablamos de bomba centrífuga porque es lo que está dentro del programa de contenidos, ¿sí? El programa de contenidos nos pide desarrollar todo lo que tiene que ver con bombas centrífugas. Y una de las finalidades de las bombas centrífugas es incorporar energía a un sistema como este. Entonces, ¿qué vamos a poner acá nosotros para generar la circulación del caudal? Bueno, para generar esa circulación del caudal vamos a poner esta bombita centrífuga que tenemos acá. Bien.
Perdón. Aquí se acomodar y no pude. Ahí está, vamos a dejarla ahí. Vamos a poner esa bombita centrífuga. No la puedo acomodar más ahí, no sé por qué. Vamos a poner esa bomba centrífuga ahí. ¿Sí? Obviamente conectada, ¿no? No separada. Entonces, esa bomba centrífuga que nosotros vamos a poner en esta instalación es la que va a generar este caudal. ¿Sí? Ahora, obviamente que para circular un caudal, esa bomba va a incorporar una cantidad de energía y esa cantidad de energía, como dijimos hoy, ¿sí? En términos específicos, es lo que llamamos nosotros la altura de elevación. Para los que no vieron nunca una bomba centrífuga, puede ser en algunas cisternas o edificios. Ahí normalmente tienen bombas centrífugas en las cisternas. En las casas particulares, lo más probable es que si tienen una cisterna tengan una bomba de tipo periférica, no centrífuga. ¿Sí? La bomba periférica tiene un principio de funcionamiento que es diferente por su configuración a la bomba centrífuga. Obviamente que en cuanto a esta clasificación que nosotros tenemos acá, centrífuga, periférica u otras bombas, lo que va a cambiar en sí es cómo la bomba incorpora energía al sistema. ¿Por qué? Porque generalmente una bomba va a incorporar, para nosotros desde el punto de vista hidráulico, estas dos características, caudal y altura. Y según la configuración interna de la bomba, según su diseño, según el tipo de bomba, esa bomba quizás nos va a permitir mayor circulación de caudal, con poca altura, o también podría pasar que sea viceversa, puede ser una bomba que incorpore mucha altura y circule poco caudal, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con grandes diferencias al comparar unas con otras. Pero en general, para lo que es la circulación de fluido industrial, en plantas industriales y en procesos, las bombas que más se adaptan a los requerimientos que generalmente se dan son las bombas centrífugas, ¿sí? Por eso es el motivo por el cual nosotros desarrollamos este tema o por ese motivo por el cual está incluido este tema en la materia. Una cosa importante para que quede claro es que nosotros solamente cuando hablemos de la selección de la bomba vamos a hablar de estas dos características, vamos a hablar del caudal y la altura, es decir que estamos hablando del desempeño hidráulico de la máquina. Nosotros no vamos en ningún momento a hablar de las características constructivas que tiene la máquina, porque aparte de la clasificación, esta pequeña clasificación que hemos puesto acá abajo o cualquier otra clasificación que podamos ver aparte, las bombas en principio van a tener diferentes características en cuanto a cómo es su configuración, cuáles son los materiales con los cuales está construida. Incluso fíjense, dentro de lo que son las bombas centrífugas también tenemos un semi-universo aparte. ¿Por qué? Porque tenemos bombas centrífugas de diferentes configuraciones, ¿sí? Realmente es enorme el campo de aplicación que tiene, entonces también dentro de la bomba centrífuga acá tendríamos, ¿sí?, otra clasificación donde nos irían a aparecer bombas de eje vertical, bombas de eje horizontal, bomba de simple entrada, bomba de doble entrada. Es decir, hay un universo enorme, hay electrobombas, bombas en bastidor con manchón y motor, o sea, realmente hay una gama enorme de configuraciones dentro de lo que es incluso solamente la bomba centrífuga. Nosotros no vamos a hablar de eso, si vamos a hablar de bombas convencionales, una bomba de este tipo es una electrobomba, bombas de eje horizontal, no vamos a ver generalmente bombas de origen vertical, de eje vertical no vamos a utilizar. Pero créanme que hay un universo enorme, incluso dentro de la clasificación de las bombas, en función a cómo sea su impulsor, el rodete, la parte interna de la máquina que le comunica la energía al fluido. Nos vamos a encontrar que según la característica constructiva que tenga el impulsor, puede ser abierto, cerrado, semiabierto, puede ser, según su configuración, puede entregar mucha cantidad de caudal y poca altura. O sea, realmente, repito, perdón que sea tan reiterativo, pero es enorme el universo. Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar con
con esto que está acá, ¿sí? O por suerte, si ustedes quieren. No vamos a seleccionar el material de la bomba, no vamos a seleccionar el material del impulsor, no vamos a seleccionar el motor eléctrico, no vamos a seleccionar nada. Lo que sí vamos a hacer es aprender a seleccionar la bomba desde el punto de vista hidráulico. Vamos a utilizar nosotros exclusivamente bombas centrífugas, ¿sí? Y lo que quiero que les quede lo suficientemente claro es que siempre que hablemos nosotros de la bomba, vamos a hablar de una bomba centrífuga. Ahora, ya para ir finalizando esta etapa de presentación del tema. En la clase anterior de teoría, nosotros vimos la curva, yo les mostré el punto de funcionamiento y por ende yo ya les tuve que adelantar, ¿sí?, la curva de la bomba. Entonces yo les puse una curva parecida a esta, donde yo les definía el punto de funcionamiento que se correspondía con aquel lugar en el cual se cortaban las dos curvas, es decir, se corta la curva QH de la bomba. Vamos a poner acá curva QH de la bomba y la curva QH o la curva resistente o la curva del sistema. Ese punto en el cual se cortan las dos curvas es lo que nosotros hemos definido como el punto de funcionamiento. Ese punto de funcionamiento nos iba a dar nosotros un caudal operativo. Ese caudal operativo que nos va a dar es el punto de funcionamiento, es el caudal que en definitiva va a estar circulando dentro de la instalación, es decir, el caudal que va a venir desde el depósito A hasta el tanque B. ¿Sí? Ese caudal va a ser el caudal operativo. Nosotros sabemos que para construir la curva del sistema teníamos que tener en consideración todas estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros tenemos un caudal de diseño, supongamos que el caudal de diseño es 10 metros cúbicos hora, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros si cuando nosotros ponemos la bomba en el sistema están circulando esos 10 metros cúbicos hora o no? Bueno, tenemos que hacer todo este trabajo que está acá, ¿sí? Tenemos que construir la curva del sistema, tenemos que seleccionar una bomba, tenemos que determinar el caudal operativo y tenemos que verificar que ese caudal operativo sea lo más aproximado posible al caudal de diseño, porque el caudal de diseño se supone que es lo que la instalación requiere por un determinado, por algún requerimiento determinado. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ir a buscar la bomba que satisfaga con esto. Nosotros vamos yo les voy a mostrar cuando veamos en la próxima clase la selección de la bomba, les voy a mostrar exactamente cuál es el procedimiento que tenemos que hacer y cómo lo vamos a validar, pero ahora lo que quiero hacer es introducirlos al tema. Quiero que ustedes sepan que cuando pusimos esta curva roja de la bomba, pusimos una curva que se adapta a una bomba centrífuga. O sea que ya implícitamente yo estaba poniendo para determinar el punto de funcionamiento una bomba centrífuga. ¿Por qué? Porque imagínense, así como existe mucha cantidad o mucha diversidad en lo que es la clasificación de las bombas dentro de las dinámicas, también cada bomba tiene una curva de desempeño diferente, es decir, que va a tener diferentes puntos de caudal altura que la bomba entrega. ¿Por qué? Pues ¿cómo construye esta bomba el fabricante? Bueno, cada punto de esa curva es una condición de funcionamiento. Si particionamos esa curva de esta manera, ¿sí?, la particionamos así, imaginémonos que es una cantidad infinita de puntos esa curva. Entonces, ¿qué significa? Significa que si la bomba circula este caudal operativo, lo hace a costa de esta altura de elevación. Lo hace a costa de esta altura de elevación. Entonces, si yo tengo que circular otro caudal, la altura de elevación será diferente. Entonces, la bomba se mueve siempre dentro de este juego, dentro de este par que es caudal y altura. O sea,
para cada caudal operativo corresponderá una altura de elevación. Entonces, nosotros incluso nos vamos a encontrar dentro de lo que son las bombas centrífugas que esta curva, la curva coche de la bomba, no siempre tiene esta forma tan, digamos, de evolución tan cuadrática. Nosotros vamos a ver en la presentación que la curva de la bomba nosotros la vamos a representar como h igual a c menos d por q al cuadrado. Es decir, que estamos considerando que es una curva que en la medida que, es decir, que la razón de cambio es negativa, es decir, que en la medida que crece q baja h, desde el punto de vista estrictamente matemático, es decir, que cuanto más caudal yo quiero circular, menor va a ser el valor que voy a tener en la ordenada. ¿Sí? Si pongo un caudal que está por acá, por ejemplo, otro caudal acá, fíjense dónde va a dar la altura de elevación. Vamos a poner h', q'. Entonces, ¿qué es lo que me define a mí cuánto es la cantidad de energía que yo tengo que incorporar? Es la curva del sistema, fíjense. Porque esta curva de este sistema corta acá. Me dice, mirá, la curva del sistema, para circular este caudal operativo, vamos a poner otro color, para circular este caudal operativo necesitas incorporar esta altura de elevación, que es lo que va a hacer la bomba. Es decir, que la bomba incorpora esta cantidad de energía para que circule este caudal operativo. Si yo tuviese, por ejemplo, ya que lo puse ahí, lo voy a poner en un ejemplo, tuviese otra curva, una curva del sistema que se moviese, por ejemplo, así, ¿sí? Una curva, un sistema, otro sistema, fíjense, por la característica que tiene el sistema, puedo circular más caudal con menos cantidad de energía. ¿Por qué? Porque es un sistema en el cual con toda seguridad tengo menos pérdida de carga, porque fíjense que la parte dinámica, que es lo que está por debajo de la curva y por sobre la componente estática, en este caso es más pequeñita, ¿sí? Entonces, el sistema, las características del sistema me definen cuánto es la cantidad de energía que yo tengo que incorporar a esa instalación para circular un determinado caudal. Entonces, para ir cerrando esta introducción, el sistema me va a decir cuánta cantidad de energía tengo que incorporar. ¿Quién me va a incorporar esa energía? Bueno, esa energía me la va a incorporar una bomba. ¿Qué característica va a tener esa bomba? Esa bomba va a tener la característica de ser una bomba centrífuga, ¿sí? Y que nosotros vamos a decir que va a tener una curva de desempeño aproximadamente o de una forma simplificada como esta que tenemos acá. ¿Sí? Es una curva cuadrática cuya razón de cambio es negativa. Obviamente que a partir de esta energía que va a consumir la bomba, nosotros después ¿qué vamos a poder determinar? Vamos a poder determinar cuánto es la potencia que esa bomba va a absorber de, por ejemplo, el motor eléctrico de la red, va a absorber de la red eléctrica. Pero creo que como introducción ha quedado claro de que nosotros entonces, para cerrar, cuando hablamos de la selección de la bomba, hablamos exclusivamente de las características hidráulicas de la bomba. Esas características van a estar dadas por el caudal y la altura de elevación. Esa altura de elevación está representando la cantidad de energía que la bomba tiene que incorporar al sistema. Y esa cantidad de energía que la bomba tiene que incorporar al sistema va a estar, casi diría, comandada por la característica de la curva resistente que tiene ese sistema. Y acá quedó demostrado al comparar un sistema que se desempeña según esta curva verde y otro que se desempeña según la curva azul. Entonces, con esto cerramos la introducción de la clase y les voy a pedir entonces que continúen viendo los videos que siguen, donde van a ver en principio una presentación sobre específicamente la clasificación de las máquinas hidráulicas y después les comparto también otro video donde vamos a ver exclusivamente la clasificación de lo que son las bombas hidráulicas. ¿Sí? Es decir, que vamos
vamos a ir avanzando entonces de menor a mayor.